¿Te ocurre con frecuencia que le pedís algo a alguien que te dice que sí, pero luego las cosas no suceden como esperabas? Por ejemplo, Venite a cenar a casa, Hilario. Yo pongo la comida, vos trae algo para tomar. Sí, dale, perfecto. Hola, Hilario, ¿cómo estás? ¿Trajiste las cervezas? ¿Cervezas? No, traje gaseosas. o quizás te ocurre que tenés la intención de que otra persona haga algo, pero no te animás a pedírselo directamente para no incomodarla. Por ejemplo, Uf, qué frío que hace aquí dentro. Esta casa es una heladera. ¿Cómo hace Honorio para aguantar esta temperatura sin congelarse? Debería poner algo de calefacción. Uf, no me quiero enfermar. ¿Le molestará si le digo? Y bueno, yo se lo pido. Honorio, qué fresco que está aquí, ¿no? Está fresco. Para mí está perfecto. decime en confianza, ¿cómo respondés cuando alguien te pide algo, te gustaría decirle que no, pero no te animás a contestarle eso? Por ejemplo, Hilario, te pido que prepares el presupuesto detallado de tus gastos del año próximo, día por día, y me lo pases mañana antes del mediodía, así yo lo uso para los cálculos financieros que estoy preparando. ¿Quiere el presupuesto detallado para mañana al mediodía? Es una locura, no tengo nada armado y prepararlo me lleva como 2 días de trabajo. ¿Se enojará si le digo que no? Voy a hacer lo posible, Honorio. Dale, lo espero sin falta. si atravesás alguna de estas situaciones u otras parecidas en las que los pedidos no funcionan bien, sea porque te incomoda hacerlos o recibirlos, o porque las cosas después no ocurren de acuerdo a lo que se conversó, este episodio es justo para vos. Nuestras posibilidades de vivir como queremos nunca dependen de cada uno de nosotros de manera aislada, sino de cómo nos integramos a la red de acciones coordinadas con otras personas. Para coordinar nuestras acciones con otras personas de una manera efectiva, necesitamos manejarnos bien en las conversaciones donde hacemos o recibimos pedidos. De esa coordinación dependerá en buena medida si logramos lo que nos proponemos o no, es decir, nuestro propio progreso en la vida. Las conversaciones de coordinación de acciones ocurren cuando entre 2 o más personas buscan acordar quién va a hacer qué, para cuándo y por qué motivo. A primera vista, esto no parece especialmente complejo. Sin embargo, aún en las cosas más triviales y cotidianas, muchas personas encuentran dificultades en que sus pedidos o sus respuestas conduzcan a compromisos en firme, que sean entendidos del mismo modo por las personas que hablan y en que se concreten las acciones que buscaban promover, como lo vimos en los ejemplos anteriores entre Hilario y Honorio. Imaginemos nuevamente una conversación de coordinación entre 2 personas. Llamemos a una Hilario y llamemos a la otra Honorio. Imaginemos primero una conversación que funciona perfectamente. Se inicia con un pedido de Hilario a Honorio. Honorio, te pido que vos y yo nos reunamos mañana en mi casa a las 8 de la mañana para armar juntos el calendario de los próximos videos que vamos a publicar en el canal. ¿Te comprometés? Honorio escucha y entiende el pedido de Hilario y le da una respuesta. De acuerdo, Hila, pero no puedo llegar antes de las 8:30. Yo llevo las medialunas. La respuesta de Honorio le resulta aceptable a Hilario, que entonces agrega. Bueno, o no, para mí 8:30 está bien. Te espero con el agua para el mate lista. En ese momento los dos creen que están entendiendo lo mismo acerca de lo que están acordando y por lo tanto entre ambos hay un compromiso. Si a la mañana siguiente Honorio llegó a la casa de Hilario a las 8:30 tal como habían acordado, podemos decir que el compromiso se ejecutó, se llevó a la práctica exitosamente y que fue un ejemplo de coordinación efectiva. Y más efectiva si Honorio trajo las medialunas. ¿Y si Hilario tenía lista el agua cuando llegué? Parece todo color de rosa, conversación simple y efectiva y todos felices y contentos porque las cosas ocurrieron de acuerdo a lo que esperaban. Pero no siempre las cosas salen así de bien. Vayamos introduciendo algunos cambios a esta situación. Escuchemos otra versión de esta breve conversación entre Hilario y Honorio. ¿O no? Sería bueno reunirse mañana por la mañana en algún lado. ¿Qué te parece? Perfecto, Hila. Trato de acomodar mi agenda y si puedo llevo medialunas. Dale, o no, si es en mi casa no hay ningún problema. Avísame después qué vas a querer tomar. En esta conversación yo noto un tono amable de confianza y también varios cambios respecto de la versión que vimos antes. Si Hilario y Honorio están acostumbrados a tener conversaciones como esta última y las cosas luego ocurren tal como esperaban según cómo cada uno había entendido el compromiso, entonces
no hace falta que cambien nada. Pero si lo que termina pasando es, por ejemplo, que la reunión no se hace porque Honorio no acomodó su agenda ni le avisó de eso a Hilario, o que sí se hace, pero Honorio llega mucho más tarde de lo que Hilario esperaba porque la hora no fue especificada, o que llega sin las medialunas porque Honorio no aseguró que las llevaría, y van a aparecer frustraciones, decepciones, cortocircuitos. Sería la señal de que algo en esa conversación falló. Si estamos en este segundo caso, ¿por qué esta conversación podría haber resultado menos efectiva que la que habían tenido primero? O, hablando de manera más general, ¿cómo puede el que pide hacer su pedido de un modo tal que minimice la probabilidad de falla, de confusiones, de malentendidos, de ambigüedades y maximice la posibilidad de que la conversación conduzca a un compromiso en firme? Y también, ¿cómo puede el que responde el pedido contestar de un modo que minimice la probabilidad de falla, de malentendidos, etcétera, etcétera? Las dos personas contribuyen al resultado de la conversación y por lo tanto ambas pueden prevenir ese tipo de fallas. Entonces, para mejorar tu capacidad de coordinar acciones con otros, en este video y en el próximo, te invito a que exploremos juntos. Primero, cómo formular pedidos efectivos. Segundo, cómo dar respuestas efectivas a los pedidos que otros nos hacen. Tercero, qué hacer cuando las respuestas que nos dan no resultan claras. La fórmula del pedido efectivo es: yo te pido que vos hagas X en el plazo Y porque Z. ¿Te comprometés? Todos los elementos que están resaltados aquí pueden dar lugar a confusión si faltan o si se expresan sin claridad. Explicitar el sujeto de la oración, yo, el verbo pedir y a quien le estoy pidiendo, elimina posibles ambigüedades respecto de lo que se está queriendo comunicar. No es lo mismo decir Sería bueno reunirse. que decir Te pido que vos y yo nos reunamos. es importante no usar impersonales. A veces no queremos ser muy directos en nuestros pedidos para no sonar demasiado tajantes y usamos impersonales como hay que hacer o se tiene que hacer, o verbos en potencial como sería bueno que tal cosa o habría que tal otra. Pero al hablar de esa forma podemos terminar transformando lo que decimos en algo que suena simplemente a una opinión, tentativa, y no a un pedido. Para peor, cuando omitimos los pronombres como yo o vos, esto puede introducir vaguedad y confundir acerca de quién formula y a quién se dirige el pedido. Así, la otra persona puede no entender lo que dijiste como un verdadero pedido, y por lo tanto esto debilitará la posibilidad de que tome un compromiso en firme de hacer lo que esperabas. Por ejemplo, si estás en una reunión con un amigo o colega en su casa, sentís frío y te gustaría que tu anfitrión subiera la temperatura de la calefacción, ¿cómo se lo pedirías? Qué frío que hace, ¿no? Habría que subir la calefacción, ¿no? Honorio, te pido que subas la calefacción ahora porque me estoy congelando. La X de esta fórmula es la condición de satisfacción del pedido y la Y es su plazo o momento de ejecución. Cuanto más completos y explícitos ambos elementos, mayores serán las chances de prevenir confusiones o ambigüedades. No es lo mismo decir Te pido que nos reunamos mañana a las 8 de la mañana en mi casa. donde están claros la condición de satisfacción, que es reunirse en la casa de Hilario, y el momento de ejecución, que son las 8 de la mañana, que decir Sería bueno reunirse mañana por la mañana en algún lado, ¿no? donde tanto la condición de satisfacción como el plazo son inespecíficas. Por último, dos elementos más. Z es el propósito del pedido. Dejarlo claro permite que quien recibe el pedido conozca más ampliamente el contexto de lo que se le pide y que en base a eso comprenda la importancia que su realización tiene para quien lo está solicitando. La pregunta final, ¿te comprometes?, pone explícitamente en manos de quien recibe el pedido la responsabilidad por el compromiso que toma. Funciona como una invitación a firmar una especie de contrato moral. No genera el mismo tipo de compromiso en las personas llevar a cabo un pedido que recibieron sin entender cuál era el objetivo, que hacerlo teniendo eso claro y habiendo declarado abiertamente me comprometo. En definitiva, no es lo mismo decir Te pido que nos reunamos mañana a las 8 de la mañana en mi casa para armar el calendario de los próximos videos que vamos a publicar en el canal. ¿Te comprometes? que decir Sería bueno reunirse mañana por la mañana en algún lado. ¿Qué te parece? Ay, profe, ¿no es exagerado todo lo que estás planteando? No es necesario meter tantas palabras en un pedido.
Hay cosas que se pueden dar por obvias. Además, esa fórmula por momentos me parece algo agresiva. Gracias por tu comentario, Higinia. Estoy totalmente de acuerdo con vos en que hay muchas cosas que pueden darse por obvias y que esto permita no sobrecargar de información el pedido. Si lo haces de ese modo y esa forma de hacer pedidos te funciona, al menos con algunas personas, y no te conduce a frustraciones reiteradas, no cambies nada. Pero quiero insistir en algo que dije antes. Si en algunos casos o con algunas personas tus pedidos no conducen a compromisos en firme o a que las cosas se hagan como entendiste que habían acordado que se iban a hacer y te quedas frustrada, en esos casos esta fórmula te puede ayudar a detectar si se pueden mejorar tus pedidos para prevenir confusiones, ambigüedades o falta de compromiso. Entonces podés usar esta fórmula por excepción, con personas con las que antes tuviste malas experiencias o en los casos que para vos o para la otra persona son de extrema importancia y donde te resulta fundamental obtener un compromiso firme y bien entendido por las dos partes. Bueno, listo entonces. De esta forma los compromisos salen bien cocinados. No, de ningún modo. Esto es apenas una parte. Toda conversación es como una danza entre dos. Y las conversaciones de coordinación de acciones no son una excepción. Una acción bien coordinada no depende solo de cómo pide la persona que pide, sino también de cómo responde la persona que responde y qué hace el que pidió con la respuesta que recibe. Algo que la mayoría de las veces no se resuelve en una única interacción, sino que es un ida y vuelta hasta que las dos sellan un acuerdo. Todavía nos falta explorar lo que sería una respuesta efectiva. Ay, profe, me intriga muchísimo saber cómo termina esta historia. Déjame aplicar con vos lo que aprendí hasta aquí. Yo te pido que vos presentes ahora cómo es una respuesta efectiva a un pedido. ¿Te comprometés? Sí, me comprometo a hacerlo en el próximo episodio. Buen día, llegaron las medialunas. Hola, Ono. Pasá. Te estaba esperando con el termo cargado. Gracias, Sila, gracias. Che, qué calor que hace aquí dentro. Te pido que abras las ventanas ahora para que no me derrita. ¿Te comprometes?